Hola amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dichoso de estar estudiando la palabra del Señor en segmentos semanales. Hemos tenido en clases pasadas los estudios del libro de Génesis y el libro de Éxodo, hermosísimos documentos que el Señor ha dejado para todo aquel que crea en Él. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con el tercero de los libros, un libro por demás hermoso. Si tú has leído el libro de Levítico, tal vez haya pasado muy rápido por tu lectura este libro, o tal vez no hayas podido encontrar lo que este libro tiene para ti. De hecho, se le puso el nombre de Levítico haciendo alusión a la tribu de Leví, y bueno, ya desde ese nombre que se le puso en el español, como que no ayuda mucho para acercar el documento que escribió Moisés a nuestra vida diaria, a nuestra vida hoy, a la vida que cada uno de nosotros tiene. Pero en esta ocasión quisiera enfocarme y entrar al libro de Levítico desde una pregunta. Los errores, quisiera yo hablar de ellos. ¿Los errores te hacen ganar o te hacen perder? Sí. Con los errores, ¿tú ganas o pierdes? A lo mejor tú me estabas preguntando, ¿con los errores de quién? No, estoy hablando con los errores de cada uno. Yo, con mis errores, con los que yo cometo, ¿gano o pierdo? Y la pregunta es para ti. Obviamente tú puedes pensar que los errores nos hacen perder, pero todo depende qué hagamos con los errores. Te quisiera contar una historia que bien puede ocurrir en algún parque de tu ciudad y que nos va a enseñar, nos va a revelar un poco acerca de lo fácil que es cometer errores. Todos los seres humanos, de hecho, cometemos errores y no necesitamos mucho para poder lograrlos, ¿verdad? Lo que sí nos es difícil a los seres humanos es admitir que hemos cometido errores y sobre todo sacar algo positivo de ellos. En alguna ocasión unos niños llegaron a jugar a un parque, como yo te comentaba. Llegaron a jugar ahí un parque, unos niños pequeños era un grupo de ellos con una pelota y estaban jugando muy contentos. Y ya sabes, los gritos y estarse pidiendo la bola y pasándosela, en fin. Uno de ellos Andrés, por ejemplo, estaba a punto de dar un pase con el balón y ya lo iba a hacer y le decían a mí y sus amigos, cuando de repente de arriba una mano de un muchacho mucho mayor agarra la pelota y se la quita. Cuando Andrés voltea su mirada hacia arriba, lo que ve es a Diego, un muchacho grandulón, fornido, y que ahora tenía su pelota. Este Diego le dice a Andrés, ¿qué hacen aquí? Este parque es nuestro. Andrés, obviamente, el pequeñito, no sabía qué contestar, porque detrás de Diego había otros grandulones también que lo miraban con miradas bastante hostiles. Andrés no sabía qué decir y entonces Diego lo que hizo fue patear el balón muy fuerte fuera del parque. Andrés y sus amigos, sin preguntar más, salieron corriendo en busca de su pelota y ese día no regresaron al parque. Diego, en cambio, y sus amigos comenzaron ellos a repartirse entre todo ese lugar. Sin embargo, uno de ellos sí le dijo a Diego, oye Diego, ¿no crees que te pasaste? ¿No crees que te excediste? Diego hizo una mueca como de darle poca importancia y le dijo, es para que aprendan a respetar a los mayores. Parece que no sucedió nada, sin embargo, al regreso a su casa, Diego se quedó pensando en las palabras del amigo que lo había confrontado y que de alguna manera le había dicho que lo que hizo no es correcto. Pasaron los días. Andrés y sus pequeñitos amigos regresaron un poquito temerosos y desconfiados al parque y vieron que estaba solo el parque y bueno, empezaron a jugar en él. No pasó mucho tiempo para que Diego y sus amigos regresaran de nueva cuenta a ese parque. Al advertir la presencia de ellos, Andrés empezó a pensar,
otra vez estos grandulones nos van a quitar la pelota, otra vez no pudimos terminar nuestro partido, ¿por qué las cosas son así? Y estaba pensando cuando de repente Diego ya estaba enfrente de Andrés. Y Andrés se preguntaba qué me va a decir cuando Diego le dice: oye, ¿sabes qué? Lo estuve pensando bien y creo que el parque es bastante grande para todos. Así que si ustedes están de un lado del parque, nosotros estaremos del otro lado. Andrés no podía creer lo que estaba escuchando. El grandulón que le pateó la pelota unos días antes, hoy le estaba proponiendo compartir el parque. Hoy le estaba proponiendo estar en paz para que todo el mundo jugara y se divirtiera con sus respectivos amigos. Y así sucedió. Estuvieron Andrés y sus amigos con mucho cuidado de no pasar la línea que les habían marcado, pero terminaron a gusto su partido y estuvieron muy bien, mientras que los grandulones pues ya no fueron aquellos muchachos agresivos con los pequeños, ¿no? Derivado de esta historia, yo quisiera que reflexionáramos en las siguientes preguntas. La primera: ¿qué sientes tú cuando has cometido un error? Yo sé que en esta historia tal vez tú te estabas identificando con Andrés, pero no en este caso. No en este caso. Te repito la pregunta: ¿qué sientes cuando te das cuenta que has cometido un error? Pongámonos un poquito en los zapatos de Diego. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes adentro? Acabas de cometer un error, tú no te habías dado cuenta, pero alguien te lo hizo notar y ahora reconoces que cometiste un error. ¿Cuál es tu sentimiento adentro? El que nadie sabe, el que nadie se da cuenta. ¿Cuál es? Obviamente ese sentimiento es un sentimiento, no te sientes a gusto, no te sientes bien. Es más, empiezan una serie de pensamientos que no lo logras acomodar, pero como quiera que sea, cuando tú te das cuenta que has cometido un error, no te sientes bien. Siguiente pregunta: ¿qué impide que admitas que has cometido un error? Es diferente la pregunta. ¿Qué impide que tú admitas que has cometido un error? Una cosa es lo que tú sientes por adentro de ti, una cosa son los pensamientos que solamente tú los ves, y otra cosa muy diferente es lo que vas a expresar respecto de ello. Ya cuando tú admites haber cometido un error, bueno, ya estás expresando algo, pusiste en orden algo en tu cabeza y logras decir algo. Pero muchas veces nos vemos impedidos para admitir ese error. ¿Qué es lo que te lo impide? Otra pregunta: ¿cómo reaccionas, digamos, normalmente, cuando te das cuenta que has sido descubierto? Otra pregunta: ¿a quién admiras más? ¿A quién respetas más? ¿A quién quieres parecerte más? ¿Alguien que oculta o que niega sus errores? ¿O alguien que los admite y que los corrige? Última pregunta: entonces, cuando reconocemos nuestros errores, ¿perdemos o ganamos? Precisamente por eso te quise hacer ese planteamiento al principio de la clase. Cuando tú cometes un error, ¿pierdes o ganas? En Levítico nosotros vamos a encontrar una serie de instrucciones de parte de Dios donde están establecidos unos sacrificios. Y los sacrificios eran de traer animales, traer vegetales o minerales, traerlos para ofrecerlos allí en el templo. Obviamente todos los rituales que el libro de Levítico marca son rituales que se establecían de manera pública. Es decir, quien traía una ofrenda por el pecado, por el error, lo que estaba diciendo no solamente es que se había sentido mal, sino que estaba admitiendo, es decir, ya tenía una expresión pública de que se había equivocado. El admitir públicamente los errores, el hecho de que un gobernante admita que se ha equivocado, el hecho de que un padre con sus hijos admita también algún error, el hecho de que alguien exprese no solamente que reconoce el error, sino que necesita corregirlo,
Ese hecho provoca algo en la sociedad. Y pensemos en el libro de Levítico, pensemos en todos esos sacrificios que se hacían. Esos sacrificios se tenían que llevar y el simple hecho de hacer el sacrificio hacía pública la culpa reconocida. Pero lo más interesante de todo esto no era de que se hiciera público, que ya es bastante, sino que además todas las personas del pueblo de Israel participaban en ello, sí, todas. Y por decir todas te estoy refiriendo al pueblo en general, lo cual puede parecerte sencillo, pero ¿qué te parecería que el sumo sacerdote, el hombre, digamos, más santo de toda la nación, tenía que llegar también con su ofrenda por haberse equivocado? Imagínate. También estaba la corte judicial. Los miembros de la corte judicial, del llamado Bet Din, ¿verdad? La casa de justicia, los que impartían la justicia, también tenían que llevar eso. Imagínate, el rey mismo, el poder ejecutivo, tenía que llevar también su ofrenda por haberse equivocado. Y eso era a la vista de todos. ¿Qué pensaría el pueblo de tener dirigentes que se equivocan? Al principio te comenté que todos los seres humanos nos equivocamos y con facilidad. Y cuando una autoridad reconoce públicamente esto, obviamente va a dar un mensaje a toda la nación. El aceptar y admitir que no somos perfectos no es símbolo de debilidad, sino que al contrario, es un símbolo de valor y de valentía, de coraje, de gallardía, de verdaderamente ser valiente. De eso es un signo. Y lo que ocasiona es mucho más respeto del que se tenía antes de que la persona se equivocara. Las personas por lo general les cuesta admitir que se han equivocado por el miedo a la imagen que el error pueda dejar en las otras personas. Y esa es la razón por la cual lo ocultan o inclusive, peor aún, lo niegan. El libro de Levítico comienza con un llamado. De hecho, el libro de Levítico, su nombre original es el nombre de Iyamó. Puede sonar un poco extraño, pero la palabra hebrea Vayikra se puede traducir como Iyamó. ¿Por qué este nombre se llama así, Iyamó? Claro, tú y yo lo conocemos como Levítico, pero se llama así porque al principio del libro dice que y llamó Dios a Moisés. Dios le hizo un llamado al líder principal del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y yo quisiera que revisáramos un poquito, ya que estamos hablando de qué significa el nombre de los libros de la Biblia, que revisemos el significado de los primeros 5 libros de la Biblia. El primero es el Génesis, el segundo es el Éxodo, el tercero es el que estamos comenzando en esta semana, el Levítico, el cuarto es Deuteronomio y el quinto, el cuarto es Números y el quinto es Deuteronomio. Repito para que no quede duda: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en sus nombres originales tienen un significado. Por ejemplo, el primero significa en el comienzo, el segundo significa nombres, el tercero significa y llamó, Levítico, el cuarto significa en el desierto y el quinto significa palabras. Si nosotros unimos estos significados y le damos un sentido, se formaría una frase, porque así solos no suena algo hilado. En el comienzo, nombres, llamó; en el desierto, palabras. Pero si vemos el mensaje de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, sería algo como esto: en el comienzo, Dios mencionó algunos nombres, los nombres de aquellos a los cuales llamó al desierto para guiarlos con su palabra. Yo espero que tú, juntamente con nosotros, estés encontrando dirección en tu vida, en todo lo que haces, y que entiendas que Dios desde el principio conoce tu nombre.
también te ha llamado. Y te ha llamado muchas veces en situaciones difíciles como las que puede presentar un desierto, pero no para causar una desventaja en tu vida, sino por el contrario, para guiarte con sus palabras. Dios tiene entonces un llamado. Dios tiene un llamado para Moisés y podemos saber que Dios tiene un llamado para cada una de las personas. En el primero de los libros, como yo te decía, en el libro de Génesis, Dios habla de la muerte. Vamos a ver a qué llamó Dios a Moisés. En el primer libro, Dios habla de la muerte. Todo era hermoso hasta que entró la muerte en este mundo, en el ser humano y en todos los seres vivos. En el segundo libro, en el libro del Éxodo, nos habla de una recuperación de esa vida, porque había entrado la muerte y había que recuperar la vida, había que salvar a una nación y con ello mostrar el plan de salvación, de redención, de recuperación de la vida que Dios tiene para el mundo. Y en el tercer libro, Dios tiene un llamado, le dice a Moisés, quiero algo para ti. Y el libro de Levítico tiene un llamado precisamente a vivir una vida correcta, a vivir una vida adecuada, a vivir una vida que valga la pena vivir. En términos de la Biblia, a este estilo de vida se le llama santidad. A este estilo de vida se le llama así. Y Dios le hizo un llamado a Moisés a vivir una vida en santidad. Este libro de Levítico puede ser que te parezca, por su objetivo, el de la santidad, puede ser que te parezca un libro un poco ajeno, un poco difícil de entender, entre tantos sacrificios, sangre, muertes de animales inocentes, en fin, quemar ahí los vegetales, hacer muchísimas cosas, lavado, en fin, puede ser que te cueste trabajo encontrar entre tantos versículos el concepto de la santidad. Sin embargo, el libro de Levítico es una verdadera joya dentro de la Biblia. Todos los libros son maravillosos, pero yo he encontrado que este pequeño libro de la Biblia es una joya verdaderamente. En primer lugar, el libro de Levítico es el libro de los 5, es el más pequeño. Es el más pequeño de todos los libros. Si tú ves cuántos capítulos tienen los otros libros, lo superan muchísimo. Así que es el libro más pequeño. Otro dato interesante es que hay 2 libros antes del libro de Levítico y hay 2 libros después del libro de Levítico. Con esto podríamos entender que, interesante, para Dios el tema de la santidad tratado en Levítico es el corazón del Pentateuco. Lo más importante, el corazón, lo que hace latir el gusto, el agrado de nuestro Dios, es tener un pueblo que verdaderamente acepta una vida diferente, un estándar alto de vida, una forma de vivir que no se rige por los principios o más bien los errores de este mundo, sino que se rige por los principios que vienen del cielo. La santidad ayuda al ser humano en todos sus aspectos, le da una mejor calidad de vida en su cuerpo, le da una mejor calidad en sus pensamientos, en sus razonamientos y obviamente le da una mejor calidad de vida en cuestión espiritual, es decir, su conexión con el Dios eterno. La santidad, por eso, es el corazón de la Torah. Ahora, yo te dije que había 2 libros antes y 2 libros después. Si lo comparamos con nuestra mano, por ejemplo, y yo empiezo a ver cuál es el dedo central. ¿Cuál es el dedo central? Hay 2 dedos antes, hay 2 dedos después, y el dedo central, curiosamente, en mi mano es el más largo, es el más grande. Es como si el Señor me dijera, este es el libro de Levítico y yo quiero que, aunque parezca que es el libro más pequeño, es el libro que poco se le entiende, yo quiero que sepas que delante de tus ojos debe de ser el libro más importante. Dios hizo la creación y el ser humano la perdió. Dios ha provisto la salvación, por supuesto que sí, pero de lo que yo quiero, es como si Dios nos dijera eso, de lo que yo quiero que tú te ocupes
es de vivir cada vez una vida mejor. Y de eso te va a hablar el libro de Levítico. Y a lo mejor tú no encuentras fácil el término santidad en el libro de Levítico porque ves que hay sacrificios, como te decía, y hay muchas acciones, hay muchos actos, muchas cosas que se repiten, que se tienen que hacer. Y es que precisamente la santidad no es un concepto. La santidad, para poder llegar a ella, para poder vivir en santidad, no se trata de saber, sino se trata de hacer. Es decir, la santidad, este estilo de vida elevado para todo ser humano y disponible, es un estilo de vida en el cual tenemos que hacer mucho más que saber. Dios le dio a Moisés tres llamados. El primero de ellos fue en la zarza. ¿A qué lo llamó? Lo llamó a la salvación. Ve y rescata a mi pueblo. El segundo llamado fue en el monte Sinaí. Cuando lo llamó para que subiera al monte Sinaí, ¿para qué fue ese llamado? Lo llamó para instruirse, para que recibiera la palabra de Dios. Pero ahora en el libro de Levítico lo llamó precisamente para la santidad. Y yo con esto te quiero hacer esta pregunta, porque Moisés tuvo tres llamados: el primero para la salvación, el segundo para la instrucción y el tercero para la santidad. Y yo te pregunto, ¿tú alguna vez has sentido el llamado del Señor? ¿Tú alguna vez has oído que Dios te llama? ¿Lo has escuchado ahí en tu corazón? ¿Lo has visto a través de las cosas que ocurren? ¿Lo has sentido en algún estudio bíblico durante un tiempo que tú leas la Biblia o que estés orando? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú has tenido un llamado del Señor? Y también te preguntaría, ¿cuántas veces? ¿Qué demanda o qué se requiere para este llamado? Porque Moisés lo tuvo y obviamente tú también has tenido este llamado. Tú también has sido llamado a la salvación. Hoy, atendiendo estas clases, tú estás teniendo un llamado a la instrucción. Y espero que tú completes tu llamado, mejorando y puliendo cada día tu vida, precisamente en el nivel que Dios quiere que vivas. Pero ¿qué requiere este tercer llamado? El llamado de santidad. Algo muy importante, que eso sí lo vemos con claridad en el libro de Levítico. Vamos a leer Levítico capítulo 1, versículo 2. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrezca ofrenda a Dios, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestras ofrendas. El tema te lo presenta el libro de Levítico, pero inmediatamente no se anda con introducciones, no se va por las ramas, simplemente no explica el por qué la gente quisiera ofrecerle un animalito bastante valioso y útil, ¿verdad? No explica por qué quisiera ofrecérselo a Dios, que en realidad no lo necesita. Pero simple y sencillamente dice aquí Dios: cuando alguno de ustedes ofrezca a Dios algo, ofrezca ya sea del ganado vacuno o del ganado ovejuno, vacas o ovejas, eso es lo que quiero que me ofrezcan. Es como cuando Jesús hablaba en Mateo capítulo 6 y decía: cuando ores, cierra tu puerta, y empieza a dar una serie de indicaciones muy bonitas, versículos antes del llamado Padre Nuestro. Jesús no se pone a pensar de que si vas a orar, o si se te ocurrió orar, o si estás convencido de la importancia de orar. No, Jesús no se detiene en eso. Jesús te dice cuando ores, porque sí sabes que hay que orar con Dios. De la misma manera, aquí el Padre le está diciendo al pueblo de Israel: tú ya sabes que tienes que entregarme una ofrenda, tú ya sabes que tienes que hacer esto, así que cuando lo hagas, quiero que lo hagas, y comienza a dar las instrucciones. Los primeros 17 capítulos del libro de Levítico, en su mayoría, en realidad habla de estos temas de ofrecer, y les empieza a dar las indicaciones. Va al grano. Cuando ofrezcas
ganado, lo vas a hacer de esta manera. Cuando ofrezcas vegetales como el trigo, la cebada, cuando ofrezcas, hazlo de esta manera. Cuando ofrezcas aceite, hazlo de esta manera. Pero también habló de algunas otras ofrendas. La sal estaba incluida en todas las ofrendas. Y esto lo hace ¿por qué? Porque las ofrendas a Dios tienen un propósito muy obvio. ¿Para qué le entregarías tú un regalo a alguien? ¿Para qué le entregarías un regalo a alguien? ¿A quién le va bien un regalo? Yo creo que a todos. ¿A ti te gustan los regalos? A Dios también le gustan los regalos. Pero ¿qué pasa cuando tú recibes un regalo de alguien? ¿Cómo te sientes? El día de ayer, mi esposa y yo regresamos un aparato muy valioso, muy costoso, que ayudó en el tratamiento de mi mamá en su enfermedad y le ayudó enormemente. Nosotros llegamos, devolvimos el aparato como se nos había indicado, pero además de eso, quisimos darle a esta persona, sin que ella lo pidiera, obviamente quisimos darle un obsequio, un regalo, y mi esposa con muy buen gusto seleccionó algunas cosas, se pusieron de una manera muy bonita, muy hermosa, ya sabes, no faltó el moño, todo lo que tú gustes, y la persona al ver el regalo dijo, no tenían que hacer esto. Y yo te pregunto, ¿tenemos la obligación de darle un regalo a alguien? ¿O se lo damos porque queremos hacerlo? ¿Y qué sucede cuando le damos un regalo a alguien? Los regalos, las ofrendas, lo que uno da, debe de ser de corazón, debe de salir de uno, debe de ser porque uno está agradecido. Y con Dios nosotros le damos ofrendas y la primera razón es porque uno está agradecido. Pero obviamente, así como esta persona se sintió sorprendida y agradable en ese momento y dijo, no tenían que hacerlo, pero bueno, estiró las manos y dijo, gracias. Fíjate, nosotros, y le dijimos, nosotros te venimos a dar gracias a ti. No es que tú nos las des a nosotros te venimos a dar gracias a ti. Dios hizo una obra, Dios hizo un milagro de sanidad y tú fuiste parte de él. Cada vez que nosotros somos generosos, lo que hacemos es elevar nuestro nivel de vida. Lo que nosotros hacemos es enriquecernos en lo espiritual. Tú dices, no puede ser esto. Si tú estás desprendiendo, si estás dando, si estás dejando algo que te podía servir a ti, algo que puede ser valioso, ¿cómo es que dejar es ganar? Sí, así es. ¿Te acuerdas de Diego, el muchacho de la historia del principio? Que él dejó sus temores, que él dejó sus formas que había aprendido de tratar con los errores. Él perdió todo eso y decidió entregar un momento de concordia con Andrés. Cuando uno entrega es que uno en verdad gana. Y Dios dice, cuando me vayas a ofrecer, ¿por qué? Porque también a Dios le agrada recibir de ti y de mí algo. También a Dios le agrada que nosotros le demos algo, que sea valioso para nosotros. Y puede ser algo material, pero también puede ser algo intangible. De hecho, lo más valioso que tienes es el tiempo. Es lo único que no puedes recuperar, no puedes comprar, no puedes adquirir, no puedes cambiar. Y si tú le entregas tu tiempo a Dios, le estarás entregando lo más valioso que tienes. Eso no quita que no hubiera ofrendas materiales. Aquí le dice, hagan eso. Además de que a Dios le agrada, lo que provoca el regalo entre dos personas, ¿verdad? Lo que provoca es una cercanía. Es una cercanía. Y si por alguna causa esas personas estuvieran por alguna causa mal, disgustadas o simplemente distanciadas, el regalo lo que provoca es precisamente una cercanía. Por cierto, si tú tienes algún problema con alguien, o si tú tienes un distanciamiento, o si tú simple y sencillamente quisieras volver a conectarte con una persona, el regalo es uno de los mejores consejos, porque entregarás algo valioso,
valioso que podría servirte a ti, pero lo que harás es que vas a hacer agradable el momento para aquella persona y entonces aquellos que estaban lejos se volverán cercanos. El propósito de las ofrendas, el propósito de entregar es acercarse a Dios. Todos sabemos que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, pero el acercarse a Dios, ese nivel de santidad, requiere de algo muy importante, y eso es desprenderse de algo que para ti pudiera haber sido valioso. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama sacrificio. Dicho en otras palabras, para que haya santidad en tu vida, es indispensable hacer un sacrificio. Es indispensable. Y el libro de Levítico precisamente nos habla de esos aspectos. Y yo te quiero hacer otras preguntas. La primera, ¿recuerdas cuando alguien hizo un sacrificio por ti? ¿Sabías que un parto, por ejemplo, el día que tú naciste, hubo un sacrificio? Se arriesgó. La mamá de cada uno de nosotros se arriesgó en ese día. Pero también papá tuvo que sacrificarse, ¿verdad? Porque destinó muchos recursos precisamente para cubrir todas las necesidades. ¿Recuerdas además de ese, el momento de tu nacimiento, cuando alguien haya hecho un sacrificio por ti? Otra pregunta, ¿te sientes tú motivado con frecuencia a hacer un sacrificio por alguien? Tal vez aquí la gente piense un poquito la respuesta. Cuando se trata de un sacrificio, y esto puede contestar la segunda pregunta. Cuando se trata de un sacrificio, ¿sientes que ganas o sientes que pierdes? ¿Sientes que ganas o sientes que pierdes? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría contigo si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio? Otra pregunta. ¿Se habla de los sacrificios en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu nación el día de hoy? Porque si no se habla de sacrificios, entonces, ¿qué está ocurriendo? Repito, cuando la santidad requiere de sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay santidad. Si no hay santidad, no hay un acercamiento. De tal manera que si no hay sacrificio, no hay un acercamiento con el Señor. Dios quiere que seamos cercanos a Él. De hecho, qué agradable es estar en paz con Dios. Qué agradable es estar en paz con la familia. Qué agradable es estar en paz con los amigos. Qué agradable es estar con los compañeros de trabajo. ¿Y sabes qué? Esa paz tiene un precio. Y ese precio se llama sacrificio. El libro de Vayikra, el libro de Levítico, nos enseña mucho acerca de ello. Seguir el llamado que Moisés tenía a la santidad. Ya había seguido otros llamados, como te dije, a la salvación y a la instrucción, pero ahora tenía un llamado muy importante, a la santidad. Y espero yo que tú también estés escuchando esos llamados a tu vida. Si tú no has conocido a Dios de una manera plena y completa, tu primer llamado es a la salvación. Pero si tú ya crees en Cristo Jesús, le has entregado tu vida, tu corazón, Él es el Rey, el que pagó por ti, y tú estás seguro y consciente de esto, entonces tú tienes el segundo llamado a la instrucción. Tienes que tomar su palabra y tienes que estudiarla, leerla, interesarte por ella, escudriñarla, como dijo Jesús, y aprender de ella. Pero si tú estás haciendo eso, tú tienes ahora un tercer llamado, y espero que lo estés escuchando también en este momento. Tú tienes un llamado a la santidad, y esa santidad requiere, como dijimos, de un sacrificio. ¿Pero por qué un sacrificio? Si es un tema difícil, es un tema que generalmente A ver, te voy a poner estas palabras. ¿Con qué asocias la palabra sacrificio? ¿La asocias con palabras como dolor o placer? ¿Las asocias con palabras como pérdida o como ganancia? ¿La asocias con palabra como maldición
o bendición. Depende cómo tú veas el sacrificio, de eso es lo que recibirás. Los ejemplos de las personas que han hecho el sacrificio en la Biblia y en la vida cotidiana son muchos. Y el beneficio que han logrado en nuestras vidas es enorme. ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? Porque a esta vida le tenemos que dar un sentido. Le tenemos que dar un sentido. Si tú tomaras en la calle a gente y le preguntaras, oiga, ¿qué sentido tiene su vida? Al principio se molestarían y te dirían, ¿qué pregunta tan extraña me acabas de hacer? ¿Cómo que qué sentido tiene mi vida? Y es que, ¿sabes qué? A nadie nos gusta hacer cosas sin sentido. A todos nos gusta hacer cosas que tienen un propósito. Pero si tratándose de que hacemos cosas que tienen un propósito, la vida misma tiene que tener un propósito. ¿Te has preguntado cuál es ese propósito? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué propósito tiene tu vida? Hay algunos que te van a dar esta respuesta y te van a decir, el propósito de la vida, pues es ser feliz. Ese es el propósito de la vida. Digo, es maravilloso vivir una vida feliz. Sin embargo, si el propósito de la vida fuera ese solamente, el de ser feliz, sería como decir que la vida misma no tiene sentido. Es decir, tu existencia en esta tierra no tiene sentido, a menos que seas feliz. De tal manera que todas aquellas cosas que te causan molestia, incomodidad o hasta dolor serían conceptos antivida. Pero esto no es así. Estas cosas no son así. La vida misma tiene un propósito y no es precisamente el de ser feliz. Las personas que piensan que el propósito de la vida es ser feliz, lo hacen porque dicen, bueno, en realidad no le encuentro ningún propósito, pero ya que estoy aquí, pues la voy a pasar lo mejor que pueda. Obviamente, ese no es el propósito de la vida. Deseamos todos la felicidad y la queremos, pero en realidad ese no es el propósito de la vida. Hay un segundo grupo de personas que si tú le preguntas cuál es el propósito de tu vida, te contestarán de esta manera: servir a los demás. Este tipo de personas son, por ejemplo, aquellos ecologistas que se dedican a mejorar el medio ambiente, son, por ejemplo, aquellos rescatistas de las ambulancias o en la montaña que rescatan, obviamente, a personas en angustia, en accidentes, en problemas, en tribulación. También podría tratarse de gente misioneros que llevan la palabra de Dios y saben que tienen que ayudar a otra persona. Todo este tipo de personas que hacen del ayudar a otros su razón de vivir. Obviamente, las mamás puede ser que encabecen la lista de todo este tipo de personas que así piensan. Ayudar a otros da sentido a su vida, o por lo menos eso sienten. Y esto, aunque tiene una mejor perspectiva que la respuesta anterior, en sí no responde cuál es el sentido real de la vida. ¿De qué se trata? Como te decía yo, ¿cuál es el corazón, el sentido final de estar vivo, de estar aquí y ahora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque si tú fueras una de esas personas que ayuda a otros, ¿verdad? Pero si la vida de otros no tiene sentido, si solamente viven para ser feliz, qué frustrante es ayudar a otro cuyo sentido no existe. Por eso es que muchas personas dicen, ¿cómo es posible que yo me he sacrificado tanto por ti, he hecho tantas cosas por ti para que tú pierdas la vida inútilmente en tal o cual asunto? Pues sí, porque ayudar a otros, ¿verdad?, cuando el significado de la vida no ha sido encontrado, es como ayudar a algo que no tiene sentido. Y si bien es cierto, se agradece la ayuda, se felicita y se pide que por favor todas estas personas que ayudan lo sigan haciendo, y yo te animo a que tú también te sumes a este tipo de personas que ayudan a otros, porque en verdad es muy necesario. Aún así, esto no responde a qué se refiere la vida. La vida tiene que tener un valor en sí misma, el existir. El hecho de que un bebé sea gestado desde el momento de su gestación hasta que nazca y finalmente muera, todo ese tiempo, el sentido de la vida tiene un propósito, y el sentido de la vida es trascender.
es que con esto material que tenemos hoy, con lo que podemos tocar, con lo que podemos ver, con lo que podemos percibir, podamos utilizarlo para propósitos de trascendencia, porque nosotros estamos llamados sí a la salvación, sí a la instrucción, sí a la santidad, pero nosotros estamos llamados a la eternidad. Hay un propósito de esta vida que es mucho mayor de que simplemente ser feliz y tener todo lo necesario. Hay un propósito mucho mayor que es el de velar por otros, y por bueno que esto sea, hay un propósito que es el de trascender. Al templo allá en Jerusalén, Israel llevaba animales, seres vivos, llevaba vegetales, pero también llevaba minerales. Podríamos decir que llevaba la representación de la creación entera. ¿Para qué? Para ofrecérsela a Dios, para entregársela a Dios. Es cierto, todo eso era valioso y podía ser muy útil en las manos del pueblo, pero prefirieron una parte entregar al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué hacer el sacrificio? ¿Para qué forzarse a eso? ¿Para qué decir tengo que desprenderme de algo que podría ser bueno para mí? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a ver que el sacrificio no quita, el sacrificio da. ¿Y qué es lo que da? El sacrificio da una vida en santidad y con ella provoca la cercanía, pues el Padre se agrada de todos aquellos que sacrifican algo por Él. Un llamado a la santidad es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas en el libro de Levítico. Mi nombre, José Moreno. Que el Señor te bendiga. Te voy a pedir que le des like al video, que lo compartas y que te suscribas para que no te falte ninguno. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom, shalom.